hoy, por ejemplo, ahí en esta comunidad, su característica de cierto número de población y cierto número de tomadores de decisiones les ha ayudado a mantener esa democracia directa sin necesariamente tener un asunto de representatividad, sino ir con la representatividad dentro de esa democracia directa. No sé si me explico. Entendería. Son pocos, hay ciertos, exacto, son pocos, se pueden poner de acuerdo y con ese acuerdo acumular la voluntad de todos los demás. Exacto. Y no es un asunto estrictamente de que, pues bueno, lo abro o lo cierro, sino que tú lo digas como ciudadano. No es un límite, no es una limitante, sino es un nicho de oportunidad para poder constituir ciudadanía y participación de esa ciudadanía en ámbitos que a veces no necesariamente son los mejores para la gobernanza, pero que si tú los propicias, pues tendrás mejores elementos de cohesión. Exacto. Continuamos. Sí, te decía, es importante en ese sentido, en el tema de la gobernanza, lo que te decía, primero nos ponemos de acuerdo con el proyecto, es una como etapas. La operacionalización de la gobernanza es lo complicado. Luego hay muchas sumas de voluntades, pero no terminamos por saber cómo se operacionaliza, cómo la llevamos al territorio y cómo ese territorio al final del día tiene un resultado. Uno de esos pasos es de la comunicación hacia el puro proyecto. Después significa un tema presupuestal, ¿no? Y ese, oye, ¿por qué asignaron X cantidad y no Y? Bueno, es un asunto de la administración. No, es un asunto de todos. Pues sí, pero porque de esta colonia donde vamos a intervenir, menos del 30% recaudo de predial, ¿no? Entonces, por favor, ayúdenos para que este tema se eleve. Ese también es un elemento de fue uno de los temas que platicamos cuando estuvimos con lo de la gente. Lo platiqué contigo y lo hicimos. O sea, oye, vamos a hablar con los vecinos porque necesitamos una corresponsabilidad. Y eso no es que tocó en un momento y ahora ya no toca. O bueno, es que aquella vez nos dijeron que sí y ahorita ya no. No. Es un asunto de siempre. Es un asunto de cultura, de corresponsabilidad. Y esos elementos que tiene la gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, no solo es un asunto de autoridad, es un asunto de todos, y eso involucra mejores resultados a la hora de presupuestar, o presupuestales, ¿no? Ahora ya lo hicimos, ya llegó, ¿saben qué? Pues alcanzó para tanto. ¿Cómo hacemos como sociedad para que ese ejercicio de gobernanza se replique en otros elementos, en otras historias, en otros periodos, ¿no? O en otras colonias. O en otras colonias, exacto. Entonces se tiene que transformar, en lugar de una buena práctica, insisto, en una política urbana, local, ¿no? Y en esa parte es mucho de corresponsabilidad ciudadana. Pero ahí, por ejemplo, llevar esto a políticas públicas, a un reglamento, a X... No, a ver, no lo confundamos. El reglamento es un elemento de una política pública. Sí. O sea, la política pública, por ejemplo, sería rehabilitación de parques, de espacios públicos. El espacio pero público, para instrumentarlo, a eso me refiero. ¿Qué elementos requieres? Primero, esa definición de entrada, ¿no? Bueno, si tú vas a rehabilitar una calle, cosa que hacen mucho las administraciones, es un espacio público. Si vas a rehabilitar unas banquetas, son espacios públicos, son elementos de ese espacio público. Si vas a rehabilitar la cancha San Luis, es un espacio público. O sea, esos elementos se pueden constituir como una gran política local y entonces ahora, ¿qué necesitas? Reglamentar, constituir los ejercicios, generar esta participación, no solo de gobierno para la ciudadanía, sino también de ciudadanía para el gobierno. Entonces, antes de ir por ejemplo, ¿no? Un solo ejemplo. Oye, voy a ir a pedir presupuesto para arreglar esta calle. Yo, delegado, ok, pero fíjense que pues no hemos pagado. Somos muy pocos. Es que las señoras ya no pueden. Bueno, los que más podemos, vamos a aportar. Entonces, llegar a una reunión de solicitud de regeneración urbana o de alguna obra en particular es muy distinto en decir, mira, ya te pagamos todos, o la mayoría, o todos los que podemos, estamos solicitando esto. Bien, ¿en qué tiempo? Pues en tantas etapas, en tantos proyectos. Eso constituyen elementos de política pública local. Y eso deberían de ser ejercicios ciudadanos, esté quien esté.
Y eso deberían de ser ejercicios ciudadanos para ir en la mejora de la ciudad, para hacerla incluyente, resiliente y todo eso, en la mejora de la ciudad generacional. Hoy eres tú delegado, mañana quién va a ser. Y ese quién va a ser, ya desde la parte de la Colonia San Luis, por generar este ejemplo, ya sabe cómo ir transitando hacia allá. Y ya sabe que lo primero que es cumplir con su responsabilidad para luego hacer las solicitudes pertinentes, ¿no? Esos elementos de gobernanza y de participación ciudadana vienen entreligados y de esa forma, y hay más, se pueden operacionalizar para tener resultados en la ciudad. Fíjate que ahorita estoy acordándome de algo que tal vez no quepa en lo que me estás diciendo, o sea, será otra manera de hacer las cosas. ¿Te acordarás del proyecto del Panteón Ejidal de Tetzoncualpa, que me hiciste favor de ir a la presentación del proyecto, ¿no? Una comunidad de 1.200 gentes, desde mi punto de vista con unas características probablemente ejemplares, y cuando se acercan al gobierno, llegan y dicen, vamos a hacer tal obra. Y el gobierno dice, bueno, está bien, hoy sí comienzan su solicitud, pero ya tenemos la mitad. ¿No? Claro. Entonces, pues gobierno, y les ha funcionado con el gobierno de Cuautepec y con el gobierno estatal. Cuando se acercan a quien esté en turno, la presidencia o la gubernatura, pues claro que el presidente o el gobernador se ponen felices porque van a invertir mucho menos y van a ver concluida una obra con más recursos. Fíjate que y ahí, les ha funcionado. Sí, pero a lo mejor ahí lo que pasa por la percepción no es tanto que se pongan felices las autoridades, sino que hay de alguna forma un viso de corresponsabilidad, de que no todo lo puede resolver un ente en particular, sino esto tiene que ser un asunto de sumas, ¿no? Pero no tiene que invertir 100 pesos, no 50, etc. Exacto. Con menos cosecha más, ¿no? Y además en determinados tiempos, ¿no? Sí, claro. O sea, hay proyectos que por su tamaño no se pueden terminar en un periodo en específico. Una sola etapa. Exactamente, tendrían que ser más. Y eso transita, insisto, de que esa buena práctica se transforme en esa política. ¿Por qué? Porque puedes evaluarla y puedes ajustarla a los nuevos tiempos, ajustar lo que decíamos hace rato. Oye, lo que en su momento era una cancha para chicos, hoy necesita ser un centro geriátrico o un espacio geriátrico, ¿no? Nos pasó con el parque Gabriel Vargas, ¿no? Era una cancha, la transitamos hacia otro lado y hoy es un espacio que ayuda mucho a las personas mayores, ¿no? Y esos elementos, insisto, son los que hay que analizar en su momento, en su tiempo, pero si tú tienes ese andamiaje y lo has constituido y de repente solo fue una buena práctica, es muy probable que no se replique y que entonces ahora esa réplica transite por una nueva etapa de conocimiento, que es un tiempo muy valioso, que es distinto a, bueno, hay una práctica, hay un andamiaje, constituimos la política local y ahora hay elementos. Y se han dado aquí casos, ¿no? Que no necesariamente transitan por ser una política, pero se han replicado de alguna forma esas buenas prácticas en diferentes épocas, ¿no? En diferentes periodos. Y al menos quizá para un solo proyecto en algunos casos. Exactamente. ¿No? Pero ha funcionado. Es correcto. Lo que yo comentaba de Tetzoncualpan es que a ellos les ha funcionado para la catedral, la iluminación, pintar escuelas, la calle, tienen un ¿cómo se llama? Circuito cerrado de televisión en algunas de las calles. Sí, y mira, y ahí van. Creo que mucho de su éxito, gracias por la invitación que en aquella ocasión atendimos y saludos a todos los amigos de allá, es esta parte que se demuestra de la teoría. Nosotros hemos transitado teóricamente de una democracia pura a una democracia representativa. Y hoy, por ejemplo, ahí en esta comunidad, su característica de cierto número de población y cierto número de tomadores de decisiones les ha ayudado a mantener esa democracia directa sin necesariamente tener un asunto de representatividad, sino ir con la representatividad dentro de esa democracia directa. No sé si me explico. Entendería. Son pocos, hay ciertos, exacto, son pocos, se pueden poner de acuerdo y con ese acuerdo acumular la voluntad de todos los demás. Exacto. Y fíjate que sí se da.
Y hay, quizá unas 10 gentes. Sí, hay, por ejemplo, ahorita leí un excelente artículo que nos recomendó ahí la doctora Sicardi y la doctora Laura Martínez en la UNAM, y este artículo en particular nos lo recomendó la doctora Sicardi. Habla de estos elementos de respuesta social o de iniciativas sociales que se dieron en 2 periodos de crisis en Barcelona. Una en el 2008, que fue una crisis inmobiliaria, y la del COVID. Y es muy interesante ver cómo se reflejan este mapeo de iniciativas en toda la ciudad y cómo de alguna forma reflejan un interés sobre una franja de clase media, a diferencia de una situación de renta acomodada o de una diferencia de rentas bajas, ¿no? Uh-huh. Y tú dirías, bueno, es que a lo mejor en donde están las rentas bajas pensaríamos en un barrio más cohesionado, y no es siempre, al menos en este ejemplo, pero sí en esa parte es donde involucra este tejido más fuerte, mejores respuestas para con la autoridad. No necesariamente en el nivel social, sino en la cohesión. La cohesión es más importante que el nivel social. Exacto. Y de hecho hay una diferencia que hace el autor en este texto, porque dice, bueno, clase media, arquitecto, arquitecta, calificación universitaria, pero salariado. Uh-huh. O sea, no por el tema estrictamente educativo refiere un tema económico mayor, sino una mejor participación para las tomas de decisiones en un tejido más denso, ¿no? Que es mucho, es más, me gustaría que lo fuéramos a ver para de alguna forma ver cómo está su tema. Es mucho lo que hizo esa comunidad. Sí. Y pasó en otras comunidades aquí. Pasó aquí en San Luis, en otros niveles, en otros enfoques, pero ese tema es el que debemos de conservar y fortalecer, fomentar, para que al final del día la respuesta en esquemas de gobernanza pues sea mayor, o mejor, o positivo, ¿no? Dice Subirats en la teoría de la política pública, hay que pasar del escenario A al A más. ¿Cuál es la cantidad de la más? No lo sabemos, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, pero vas a más y no a menos. Y creo que en ese sentido mucho de lo que involucra las decisiones de administraciones con respecto a la gobernanza se ven mucho mejor reflejadas en donde hay mucho mayor cohesión. Así es, mucho mejor. Entonces hay que trabajar en una mayor cohesión social, ¿no? Para ello. No se transita nada más de que pues es tu primo, es tu tío, ya sí, lo quiero, somos... No, son las personas que tienen esa autoridad moral, ese liderazgo de las comunidades. Y hay muchos ejemplos. Sí. Y aquí en Tulancingo y en muchos municipios, por ejemplo en los ejidos, las colonias o los fraccionamientos. Entonces eso es lo que hay que de alguna forma seguir incentivando, no necesariamente tomados de la mano, sino inclusive desde adentro, ¿no? Desde adentro que se vayan generando esos esquemas. Que la fortaleza venga del interior de esos grupos, ¿no? Es más, yo le dije una vez a una señora que tuvimos a bien atender cuando tuve la oportunidad de estar en el orden del gobierno estatal. A mí me dio mucho gusto y me dice, oiga, es que no tengo con quién dejar a mi hijo. No, tráigase. Que vea cómo se participa. Que diga, ¿no? Desde su visión, que es importante en las infancias, cómo lo ven. Dice, ¿en serio? Le digo, sí, tráigaselo. Y ahí teníamos toda la reunión. Obviamente, por las circunstancias propias de la infancia, pues no aguantan una reunión de mucho tiempo sin estar... Pero la guardería, toda la subsecretaría... Estaban ahí, o sea, había gente con sus hijos viendo cómo participaban. Y es más, unos chicos, ya no tan chicos, no sé si terminaron la primaria o la secundaria, ya opinando. Eso es muy importante, Gerber, eso es de veras valiosísimo. Y no es un asunto estrictamente de que, pues bueno, lo abro o lo cierro, sino que tú lo digas como ciudadano. O sea, no es un límite, no es una limitante, perdón, sino es un nicho de oportunidad para poder constituir ciudadanía, ¿no? Y participación de esa ciudadanía en ámbitos que a veces no necesariamente son los mejores para la gobernanza, pero que si tú los propicias, pues tendrás mejores elementos de cohesión. Exacto. Llevarte a un niño al trabajo, ¿es lo que entiendo? Pues no, si no necesariamente el trabajo, porque cada quien tendrá... No, pero a ver si entendí bien. Era una señora que
que habíamos citado porque teníamos un problema con el acceso a su fraccionamiento. Y vamos ¿Pero a tomar... llevó a su hijo a tu trabajo? No a mi trabajo, yo fui al lugar. Ah, ok. Yo fui al lugar y ahí citamos a los vecinos y muchos de esos vecinos, pues en un horario en específico, lo que decíamos hace rato, que hay elementos que de alguna manera inhiben la participación. Uno de ellos, pues es eso, oye, ¿con quién dejo a mi hijo? No, tráetelo. Ajá, y muchos lo hicieron, o sea, a ver, vámonos. Muchos hacen sin preguntar, ¿no? Estoy haciendo referencia solo de manera anecdótica de este ejemplo. Pero los empiezas a involucrar. Exactamente. Y de eso, por ejemplo, no hemos hablado en el pasado. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces no necesariamente es todo lo de aquí tráetelo, sino vamos viendo cómo está ahora para saber cómo vamos a responder en esos tiempos en específico y cómo estaríamos respondiendo en una visión prospectiva en el futuro. ¿Y alguno de esos niños quizás hasta se atrevió a opinar? Sí, lo hicieron. Oiga, es que mi mamá no hace en el estándar. Sí. Ah, bueno, entonces la rampa más tendida. Pero para eso necesitamos llegar hasta acá. Ah, sí, todos de acuerdo. Esos elementos de participación y gobernanza son muy importantes de irlos de alguna forma, ¿cómo lo puedo decir? Impulsando. Sí, ¿no? Pero no necesariamente, insisto, desde la parte burocrática o administrativa o oficial, sino también desde el interior. Exactamente. Como en el caso que tú comentas de esta comunidad. Sí. Y insisto, yo lo refiero ahorita por estructuras teóricas de que de alguna manera funciona mejor por esas características que tienen, ¿no? De cohesión y de democracia directa. Y es más, te puedo asegurar que es generacional. Hoy seguramente ya estarán los nietos del abuelo, que era el dueño de la tierra, y estarán ahora los bisnietos, y están en ese proceso de participación. O sea, no es un asunto de una nueva luz en el firmamento, sino de identificar que esos tipos de elementos se pueden constituir en otras circunstancias con elementos muy similares. Aquí hay cuestiones. Y ahí, por ejemplo, la identidad y el querer la tierra, el querer de donde uno es muy importante, ¿no? También ahí eso es fundamental. Yo me involucro más, yo hablo en general, ¿no? Como ejemplo, me involucro más si siento más cariño por esto que si no lo siento. Sí. Si soy un ajeno, pues como que no me... A eso hablábamos al principio de elementos que también constituyen no quisiera llamarlo riesgo, pero que inciden en que también pueden segregar, o sea, la comunidad como tal te segrega. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos no eres de aquí. ¿Tú por qué hablas? Exacto. ¿Por qué opinas? Eso también es un elemento que incide en el tema de la participación y de las acciones sociales. Pero también puede ocurrir que aún siendo de la misma colonia, si yo no me siento identificado con esta colonia, ni me gusta, ni la quiero, ni me interesa, también lo rechazo y no participo. Sí, pero ahí entra la democracia directa. Exacto. Son mayoría. Mayoría es la que quiere la mejora que consideran ellos al interior de su propia comunidad. Va a haber voces disidentes, pero bueno, al final del día de eso se trata esa parte de la democracia. Ese es el riesgo, exactamente. De alguna manera, ¿no? Y de alguna manera, si tú la estructuras en una escala mayor, como es una ciudad, pues imagínate las colonias. Pues, y lo que yo te decía, ¿no?